Barrio de Vallecas, Madrid. Carlos Mendoza, propietario de la mitad de los inmuebles de lujo de la ciudad, se detuvo frente a un edificio desconchado que parecía salido de otra época. Había venido a despedir a la empleada doméstica que había osado rechazar sus insinuaciones, pero cuando la puerta se abrió, no fue Carmen quien respondió. Fueron 3 niños aterrorizados que lo miraban como si fuera la muerte en persona. «Por favor, señor, no se lleve a mamá», susurró la más pequeña, agarrándose a su pierna con manitas temblorosas. Detrás de ellos, en el piso de 2 habitaciones que olía a humedad y desesperación, Carlos vio algo que lo paralizó. Carmen, la mujer que limpiaba sus mármoles de 5.000 euros el metro cuadrado, dormía en un colchón en el suelo, agotada, todavía con el uniforme de limpieza, rodeada de facturas sin pagar y medicinas que no podía permitirse. Y en la pared una foto de ella con un hombre en uniforme de la Guardia Civil, su marido muerto en un atentado en Afganistán, la viuda que él había intentado seducir con arrogancia de rico, los niños que estaban a punto de perder lo único que les quedaba, su madre. Madrid brillaba bajo el sol de septiembre como una promesa incumplida. Desde los ventanales de su ático en el barrio de Salamanca, Carlos Mendoza contemplaba la ciudad que le pertenecía, o al menos la parte que importaba. A sus 38 años, había transformado la herencia paterna en un imperio inmobiliario que se extendía desde Madrid a Barcelona, de Valencia a Sevilla, palacios históricos convertidos en hoteles de lujo, barrios populares gentrificados, vidas desarraigadas para hacer espacio al progreso que tenía su rostro. Era un hombre que medía el éxito en metros cuadrados y el valor de las personas en cuánto podían servirle. Su matrimonio con Isabel había sido una fusión empresarial disfrazada de romanticismo. Ella aportaba el apellido y los contactos, él el capital y la ambición. El divorcio, 2 años después, había sido igualmente calculado. Ella se quedó con la finca en La Moraleja, él con todo lo demás. Carmen López había entrado en su vida 6 meses antes, contratada a través de una agencia para limpiar el ático 3 veces por semana. 32 años. Pelo negro recogido en un moño severo, ojos marrones que nunca se bajaban ante él como hacían los otros empleados. Había algo en ella que lo irritaba y lo fascinaba a partes iguales. Quizás la forma en que limpiaba sus suelos de 100.000 euros, con el mismo cuidado con que limpiaría los de una iglesia, o quizás el hecho de que no parecía mínimamente impresionada por su riqueza. La atracción había crecido lentamente, transformándose en obsesión. Carlos no estaba acostumbrado a desear lo que no podía tener inmediatamente. Había empezado con pequeños gestos, regalos caros dejados casualmente por ahí, cumplidos cada vez más explícitos, invitaciones a cenar disfrazadas de horas extras laborales. Carmen había rechazado todo con una cortesía firme que lo volvía loco. La noche anterior había cruzado el límite. La había encontrado de rodillas limpiando el baño de mármol de Carrara, y algo en verla en esa posición había despertado al animal en él. Le había puesto una mano en el hombro, la había hecho levantarse, la había empujado contra la pared. Las palabras que había susurrado habían sido explícitas, vulgares, el tipo de propuesta que ninguna empleada doméstica en su posición debería rechazar. Pero Carmen la había rechazado. Peor aún, lo había mirado con un disgusto que nadie se atrevía a mostrarle desde hacía años, y le había dicho que prefería morirse de hambre antes que convertirse en su puta. Luego se había ido, dejándolo allí con su excitación transformada en rabia. Nadie rechazaba a Carlos Mendoza. Nadie. Había pasado la noche bebiendo whisky de 1.000 euros la botella y planeando su venganza. No solo la despediría, la destruiría. Se aseguraría de que nadie en Madrid la contratara jamás. La reduciría a mendigar, y entonces, cuando estuviera lo suficientemente desesperada, volvería a hacer su oferta. Y ella aceptaría, porque el hambre convierte a todos en putas. La dirección en el archivo del personal lo llevó a Vallecas, un barrio que Carlos conocía solo como zona a rehabilitar en sus planes de expansión. Bloques de viviendas de los años 60 que parecían cicatrices en el tejido urbano, grafitis que cubrían muros desconchados, el olor a pobre que se pegaba a la ropa. Aparcó su Bentley, un error si lo hubiera sabido, y subió las escaleras que apestaban a orina y sueños muertos. Piso 23, 4ª planta.
La puerta era de un verde desvaído que alguna vez debió ser alegre. Llamó con la fuerza de quien está acostumbrado a ver las puertas abrirse a su orden, pero no fue Carmen quien abrió. 3 niños lo miraban con ojos demasiado grandes para sus caras delgadas. La mayor, quizás 12 años, sostenía protectoramente los hombros de los más pequeños, un niño de 8 y una niña de 5. Llevaban ropa limpia pero remendada, y había algo en su mirada que Carlos reconoció, pero no pudo identificar inmediatamente. Lo habían mirado así los niños en los pueblos que había hecho evacuar para construir resorts de lujo. Era miedo, miedo puro, destilado, de quien sabe que el mundo de los adultos puede destruir todo en un instante. La niña más pequeña fue la primera en hablar. La voz un susurro que penetró la armadura de indiferencia que Carlos había construido en años de negocios despiadados. Sus manitas se agarraron a su pierna como si pudieran detenerlo, como si la desesperación de una niña pudiera detener una avalancha. El piso detrás de ellos contaba una historia que Carlos no quería leer. 2 habitaciones en total, muebles que parecían recuperados de la basura, moho en las esquinas que ninguna cantidad de limpieza podía eliminar. Y allí, en el suelo del salón que también servía de dormitorio, Carmen dormía en un colchón fino, todavía con el uniforme de limpieza puesto, el rostro marcado por un cansancio que iba más allá de lo físico. A su alrededor, como centinelas de papel, las facturas impagadas formaban un círculo de condena: electricidad, gas, alquiler atrasado y medicinas, viales y pastillas que Carlos reconoció porque su madre había tomado las mismas durante la quimioterapia. Fármacos caros, el tipo que la seguridad social cubre solo en parte. Pero fue la foto en la pared lo que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Carmen en vestido blanco, radiante, junto a un hombre en uniforme de la Guardia Civil. La misma foto, más pequeña, estaba clavada sobre las camas improvisadas de los niños. El padre que nunca volvería. El niño de 8 años finalmente encontró el valor para hablar, la voz temblando pero determinada. Contó cómo mamá trabajaba en 3 empleos, cómo no dormía nunca más de 4 horas, cómo a veces fingía no tener hambre para dejar más comida para ellos. Contó sobre papá muerto en una misión de paz, sobre la pensión que no alcanzaba, sobre la abuela enferma en el hospital que absorbía cada céntimo extra. Carlos permaneció paralizado en el umbral, el discurso de despido que había preparado muriendo en su garganta. Miró a Carmen dormir y por primera vez la vio de verdad. No la empleada doméstica que había deseado poseer, sino una mujer que luchaba una guerra que él nunca había tenido que luchar, con armas que él nunca había tenido que empuñar, la desesperación transformada en dignidad, la pobreza enfrentada con honor. Carmen se despertó con la sensación de que algo no iba bien. Los niños estaban demasiado silenciosos, y en su vida de madre soltera, el silencio siempre significaba problemas. Cuando vio a Carlos Mendoza de pie en su salón, rodeado de sus hijos aterrorizados, la sangre se le heló en las venas. Se levantó con una dignidad que no sabía que aún poseía, alisándose el uniforme arrugado, preparándose para la tormenta. Sabía por qué estaba allí, sabía lo que significaba para su familia, pero no se disculparía por haber defendido su honor. Algunas cosas valían más que el pan. Carlos la vio levantarse. Vio la forma en que se posicionaba entre él y los niños como una leona lista para morir por sus cachorros, y algo se rompió dentro de él. No el corazón. No estaba seguro de tener uno todavía, sino algo más profundo, más antiguo, quizás la conciencia que había enterrado bajo años de éxito despiadado. Las palabras que salieron de su boca no eran las que había preparado. Se encontró preguntando por los niños, por el marido, por la vida que llevaba. Carmen respondió con sospecha, pero cuando él se sentó en el sofá hundido y dejó de lado la arrogancia de patrón, algo cambió en el aire. La historia salió a pedazos, entre las interrupciones de los niños que añadían detalles que Carmen habría preferido mantener ocultos. Miguel, su marido, muerto 3 años antes en Afganistán, no en combate, sino salvando una escuela de un atentado. Un héroe sin medallas, porque las medallas no pagan el alquiler. La pensión ridícula, los trabajos múltiples, la suegra enferma de cáncer que requería cuidados costosos. Y luego la verdad más dolorosa: Carmen tenía 2 carreras, arquitectura
e ingeniería civil, sacadas estudiando de noche mientras Miguel estaba de misión. Sueños de construir casas para quienes no podían permitírselas, transformados en realidad de limpiar casas de quienes tenían demasiadas. Carlos escuchó, y cada palabra era un clavo en el ataúd del hombre que había sido hasta ese momento. Miró a los niños, Lucía, Diego, la pequeña María, y vio en ellos el mismo fuego de la madre, la misma dignidad obstinada que se negaba a doblarse incluso cuando el mundo hacía todo lo posible por romperlos. Cuando Carmen terminó de hablar, el silencio en el piso era denso como niebla. Carlos se levantó y todos se tensaron esperando la sentencia. En cambio, hizo algo que no había hecho desde que su padre murió. Se arrodilló. Se arrodilló ante Carmen y le pidió perdón, no solo por las insinuaciones no deseadas, sino por haber sido el tipo de hombre que creía que todo tenía un precio. Le dijo que no había venido solo para despedirla, sino para ofrecerle algo diferente. No caridad, no lástima, sino una oportunidad. La oficina de Carlos ocupaba una planta entera de la Torre Mendoza en el Paseo de la Castellana. Carmen llegó allí a la mañana siguiente, vestida con el único traje que poseía, el del funeral de Miguel. Los niños estaban en el colegio, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de formas que ni ella podía prever. Carlos la estaba esperando, pero no detrás del escritorio monumental. Estaba de pie junto a los ventanales, mirando Madrid desde las alturas, y cuando se volvió, Carmen vio a un hombre diferente del que había conocido. Los ojos grises ya no eran depredadores sino pensativos, la sonrisa ya no arrogante, sino incierta. La propuesta que le hizo la dejó sin aliento. No quería que limpiara más sus casas, quería que las diseñara. Había visto sus títulos, había hecho investigaciones nocturnas, había descubierto los proyectos que había presentado en la universidad, visionarios y prácticos al mismo tiempo. Vivienda social sostenible, hermosa y económica. Exactamente lo que Madrid necesitaba, y que nadie quería construir porque no generaba suficiente beneficio. Quería crear una división de Mendoza Construcciones dedicada a la vivienda social de calidad, no beneficencia, sino negocio sostenible, y quería que Carmen la dirigiera. El salario que propuso era 20 veces lo que ganaba como empleada doméstica, beneficios completos, seguro médico para toda la familia, fondos para la educación de los niños, un piso de empresa en una zona mejor, cerca de buenos colegios. Carmen lo miró como si estuviera loco. Buscó el truco, la trampa, el precio oculto. Pero Carlos puso sobre la mesa los contratos, todos en regla, sin cláusulas ocultas. La única condición era que empezara inmediatamente. Ya había perdido demasiado tiempo. La primera reacción de Carmen fue rechazarlo. El orgullo hablaba más fuerte que la necesidad. Pero luego pensó en sus hijos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. En la suegra enferma, en los sueños que había enterrado con Miguel, y pensó también en todas las familias como la suya, que vivían en casas indignas porque nadie creía que los pobres merecieran belleza. Aceptó, pero con sus condiciones. Transparencia total en los proyectos, ningún compromiso en la calidad, y la promesa de que las viviendas irían primero a quienes realmente las necesitaban, no a quienes podían pagar más. Carlos aceptó todo, y cuando estrecharon la mano para sellar el acuerdo, ambos sintieron que no era solo un contrato laboral, era el comienzo de una revolución. Los primeros meses fueron un infierno. El mundo de la construcción madrileña no estaba preparado para Carmen López, una mujer, una viuda, una exempleada doméstica que osaba sentarse en las mesas donde se decidían los destinos urbanísticos de la ciudad. Los socios de Carlos estaban escandalizados, los competidores se reían, los medios la pintaban como la amante que había seducido al millonario para llegar al poder. Pero Carmen había soportado cosas peores. Había enterrado a un marido, criado a 3 hijos sola, sobrevivido a la pobreza. Los viejos dinosaurios de la construcción no le daban miedo. Los enfrentó con competencia técnica impecable, propuestas innovadoras y una determinación que transformaba cada obstáculo en oportunidad. El primer proyecto fue en el barrio de Carabanchel, 100 viviendas de protección oficial que parecían salidas de una revista de arquitectura
en lugar de una pesadilla burocrática. Materiales sostenibles pero económicos, diseño que maximizaba luz y espacio, jardines comunes que creaban comunidad en lugar de guetos. El coste por unidad era la mitad del previsto, la calidad el doble del estándar. Carlos la observaba trabajar con una admiración que crecía cada día. La mujer que había deseado poseer se había transformado en alguien que lo inspiraba a ser mejor. Empezó a ver sus proyectos no como números en una hoja, sino como vidas por mejorar. Por primera vez en años, dormía sin whisky. Se despertaba con un propósito que iba más allá del beneficio. Los hijos de Carmen empezaron a asistir a mejores colegios, pero mantuvieron la humildad que la madre les había enseñado. Diego sobresalía en matemáticas. Lucía mostraba talento artístico. La pequeña María conquistaba a todos con su alegría contagiosa. Venían a menudo a la oficina después del colegio, transformando la austera Torre Mendoza en algo más humano con sus risas y sus dibujos colgados por todas partes. Fue María, con la inocencia de sus 6 años, quien dijo lo que todos veían pero nadie se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras Carlos le enseñaba a usar el ordenador, preguntó: «Señor Carlos, ¿cuándo te vas a casar con mamá?». El silencio que siguió fue eléctrico. Carmen se sonrojó. Carlos tosió avergonzado, pero la niña continuó imperturbable. «Porque la miras como papá la miraba en las fotos, y ella sonríe como no sonreía desde que papá se fue al cielo». La verdad dicha por una niña cambió todo y nada. Carlos y Carmen continuaron trabajando juntos, pero ahora había una conciencia en el aire, una tensión que ya no era profesional. Se encontraban trabajando hasta tarde, solos en la oficina, discutiendo proyectos pero hablando realmente de sueños, miedos, arrepentimientos. Carlos habló del padre tirano que le había enseñado que el amor era debilidad, de la madre muerta cuando tenía 10 años, dejándolo solo con un hombre que medía el afecto en herencias. Carmen habló de Miguel, del amor que habían compartido, del miedo a traicionar su memoria amando de nuevo. El momento decisivo llegó durante la inauguración del proyecto Carabanchel. 200 familias recibiendo las llaves de casas dignas, niños corriendo en jardines seguros, ancianos llorando de alegría por ventanas que cerraban de verdad y calefacción que funcionaba siempre. Carmen estaba dando el discurso de inauguración cuando la voz se le quebró al ver a una familia idéntica a la que había sido la suya. Madre sola, 3 niños, miradas que conocían el hambre. Carlos subió al escenario, le tomó la mano delante de todos y terminó el discurso por ella. Habló de cómo Carmen López le había enseñado que el verdadero éxito no se mide en beneficios, sino en vidas cambiadas. De cómo una mujer que tenía todos los motivos para odiar al mundo había elegido en cambio hacerlo mejor. De cómo él, Carlos Mendoza, el tiburón inmobiliario de Madrid, se había enamorado no solo de una mujer, sino de una visión del mundo donde la dignidad no tenía precio. La declaración pública sacudió Madrid, los medios enloquecieron, los socios amenazaron con revueltas. Isabel reapareció de la nada reclamando derechos que no tenía. Pero en el caos, Carmen y Carlos encontraron una paz que ninguno de los dos había conocido nunca. No era el amor arrollador que Carmen había vivido con Miguel. Era algo diferente, más maduro, construido sobre respeto mutuo y objetivos compartidos. Los niños aceptaron a Carlos gradualmente, no como sustituto del padre, ese lugar era sagrado, sino como presencia nueva en su vida. Diego encontró en él un mentor para las matemáticas y los negocios. Lucía alguien que financiaba sus cursos de arte sin hacer preguntas. María simplemente otro adulto a quien amar con el entusiasmo de quien no ha aprendido todavía a proteger el corazón. La suegra de Carmen, Esperanza, fue la última en ceder. Cuando Carlos pagó sin decir nada los tratamientos experimentales que le dieron otros 2 años de vida, cuando lo vio sostener la mano de Carmen durante las noches en el hospital, cuando lo escuchó prometer a Miguel ante su tumba que protegería a la familia, entonces y solo entonces le dio su bendición. 2 años después de aquella primera visita a Vallecas, Madrid había cambiado. Mendoza Construcciones se había convertido en líder en vivienda social sostenible, copiada pero nunca igualada. Carmen había sido nombrada arquitecta del año, la primera vez que el premio iba a proyectos sociales en lugar de rascacielos de lujo.
Carlos había descubierto que se podía ser rico y humano al mismo tiempo, que el beneficio no tenía que significar necesariamente explotación. La boda fue sencilla, en la iglesia del barrio de Carabanchel que habían reconstruido. No había celebridades ni políticos, solo las familias que vivían en las casas que Carmen había diseñado, los niños que jugaban en los jardines que había soñado, los ancianos que la bendecían por haberles devuelto la dignidad. Carmen llevaba un vestido sencillo, no blanco. Ese color pertenecía a Miguel, sino azul como el cielo de Madrid, en un raro día despejado. Sus hijos la acompañaron al altar, no para entregarla, sino para acoger a Carlos en su familia. María llevaba los anillos. Diego leyó una carta que había escrito a su padre en el cielo, explicándole por qué estaba bien que mamá amara de nuevo. Lucía cantó una canción que había compuesto sobre la familia que se elige en lugar de aquella con la que se nace. Isabel apareció en la recepción, no invitada pero no rechazada. Se acercó a Carmen con la arrogancia de quien está acostumbrada a ganar siempre, pero lo que dijo sorprendió a todos. Has hecho de él el hombre que yo nunca pude ver. Quizás porque mirabas más allá de la cuenta bancaria. Trátalo bien. Bajo toda esa dureza es frágil como el cristal. La verdadera sorpresa vino de Vallecas. Los vecinos de Carmen, aquellos que la habían visto luchar cada día, habían organizado una colecta. No dinero. Sabían que ya no lo necesitaba, sino algo más valioso. Habían recopilado historias, memorias de todos aquellos a quienes Carmen había ayudado cuando no tenía nada que dar, excepto amabilidad. La señora Paquita, a quien había llevado la compra cuando se rompió la cadera. El pequeño Ahmed, a quien había dado clases particulares gratis. La familia gitana, a quien había dado la ropa de sus hijos cuando habían crecido. Historias de una riqueza que Carlos nunca había sabido que existiera. Epílogo. 5 años después. La oficina de Carmen en la Torre Mendoza era irreconocible. Donde antes había mármoles fríos, ahora había dibujos de los niños del barrio, maquetas de proyectos futuros, fotos de familias en sus nuevas casas. El escritorio monumental había sido sustituido por una mesa de trabajo siempre cubierta de planos, lápices, tazas de café frío. Carlos entró con su hija de 2 años en brazos, Esperanza, como la abuela que no había podido conocer, pero cuyas historias vivían en la familia. La niña tenía los ojos grises del padre y la determinación de la madre, una combinación que prometía problemas futuros. Los chicos habían crecido. Diego, ahora 17, becario en la empresa, pero con ideas propias sobre cómo combinar beneficio y propósito. Lucía, 15, que pintaba murales en los proyectos de vivienda social, transformando muros grises en explosiones de color y esperanza. María, 10, que había heredado la capacidad de la madre de ver más allá de las apariencias y la de Carlos de conseguir lo que quería, combinación peligrosa en una preadolescente. Carmen estaba presentando el nuevo proyecto al Consejo, un barrio entero ecosostenible en Extremadura, donde la pobreza era todavía más cruda que en Madrid. Los números decían que era factible, rentable incluso, pero sobre todo necesario. Mientras hablaba, Carlos la miraba y veía no a la empleada doméstica que había intentado seducir, no a la arquitecta que había revolucionado la vivienda social, sino a la mujer que le había enseñado que la verdadera riqueza no se cuenta en euros, sino en vidas tocadas, en dignidad restituida, en esperanza plantada como semillas en terrenos que todos daban por estériles. Esa noche, volviendo a casa, no el ático estéril del barrio de Salamanca, sino una casa real en Carabanchel, en el barrio que habían reconstruido juntos, pasaron frente al viejo edificio de Vallecas. Había sido rehabilitado, parte del programa de renovación que Carmen dirigía, pero el piso 23 se había conservado como estaba, transformado en un pequeño museo de la resiliencia. Una placa en la puerta decía: «Aquí vivió Carmen López Mendoza», que transformó la desesperación en determinación y enseñó a Madrid que cada familia merece un hogar, no solo un techo. Pero para Carlos, la verdadera lección era otra. Esa puerta verde desvaída le había enseñado que a veces hay que descender al infierno para entender qué es realmente el paraíso, que la riqueza sin propósito es pobreza dorada, y que el amor, el verdadero, no se compra ni se toma, se gana día a día, ladrillo a ladrillo,
como las casas que Carmen construía para quienes nunca habían osado soñar con poseer una. La pequeña Esperanza señaló la puerta y dijo su primera frase completa: «Casa de mamá». Y en cierto sentido tenía razón. Esa no era solo la casa donde Carmen había vivido, era la casa donde Carlos había aprendido a vivir de verdad. El círculo se había cerrado. El millonario que había ido a casa de la empleada doméstica para destruirla había encontrado en cambio su salvación, y la empleada doméstica que había temido perderlo todo había ganado no solo seguridad económica, sino la posibilidad de cambiar el mundo, un barrio a la vez. Madrid brillaba en el atardecer, inconsciente de que su transformación había comenzado en un piso de 2 habitaciones en Vallecas, donde una mujer había elegido la dignidad sobre la supervivencia y un hombre había elegido la humanidad sobre el beneficio. A veces las revoluciones comienzan así, no con proclamas o violencia, sino con el simple acto de ver realmente a otro ser humano y decidir que merece más, mucho más. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja un like para apoyar historias de redención y transformación. Comenta con el momento que más te emocionó. Comparte con quien necesita creer en las segundas oportunidades. Suscríbete para más historias que demuestran cómo el amor puede nacer donde menos te lo esperas. Recuerda, a veces quien tiene menos que dar es quien da más. A veces la verdadera riqueza se encuentra en los lugares más pobres. Y a veces un momento de verdadera visión puede cambiar no solo 2 vidas, sino el destino de una ciudad entera. ¿Has visto alguna vez más allá de las apariencias y descubierto algo extraordinario? Cuéntanoslo en los comentarios.